Hola mis amigos, el día de hoy vamos a trabajar un tema súper padre, súper de moda. Lo vas a encontrar en redes sociales, lo vas a encontrar en YouTube, lo vas a encontrar en Facebook, vaya, en todos los medios de comunicación. Vamos a hablar de la dieta keto. ¿Qué es la dieta keto? La dieta keto es un sistema que se está poniendo de moda donde hacemos una reducción de carbohidratos y un aumento del consumo de proteína y grasa. Ojo, grasa. ¿Qué grasa? Es muy importante hacer hincapié en esta parte porque como está tan de moda, surgen ciertas personas o ciertos especialistas que se meten a este tema sin ahondar tanto y empiezan a generar dietas con grasas saturadas. Por ejemplo, no sé si has escuchado de la dieta del chicharronero, donde te dan chicharrón en la mañana, chicharrón en la comida, chicharrón en la cena y pues obviamente hay un efecto nocivo en tu salud. La dieta keto debe ser muy bien calculada, muy bien hecha para que no tenga ningún efecto en tu salud. Voy a decirte punto por punto cómo funciona esto. Yo soy muy gráfico, entonces fui apuntando los puntos que me interesa que tú sepas. Y la primera es cómo funciona o cómo se da el efecto reductivo. El significado de keto básicamente deriva de la producción de moléculas que funcionan como combustible para las células. En este caso, básicamente son cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos que funcionan como combustible se empiezan a producir cuando hay una disminución de la primera fuente de energía, que en este caso son los carbohidratos. Quiero contarte qué es lo que primeramente utiliza tu cuerpo para poder funcionar. Cuando tú te levantas, mueves la mano y haces actividades en el día, lo primero que va a hacer tu cuerpo es disponer de energía rápida, energía que yo puedo utilizar así, ¿no? ¿Y de dónde lo obtengo? Lo obtengo inmediatamente de las cosas que tienen carbohidratos. Es mi primera fuente de energía. Por esa razón, un corredor o un atleta de alto rendimiento que necesita mucha energía son atletas que necesitan consumir grandes cantidades de carbohidratos pre-competencia. Entonces, si yo retiro estos carbohidratos, mi cuerpo tendrá que buscar de una forma, pues básicamente muy obligada, tendrá que buscar energía de algún lugar para realizar nuestras actividades, hasta las más básicas como respirar. Entonces empieza el cuerpo a decir, bueno, no me mandaron carbohidratos en la dieta, no me mandaron azúcares, no me mandaron pan, tortilla, harina, pasta, arroz, y tengo que buscar de dónde conseguir esa energía. Entonces empiezan a crear cuerpos cetónicos, el cuerpo empieza a buscar la energía que está depositada en el hígado a través del glucógeno. Entonces el cuerpo tiene que buscar energía y empieza a disponer de la reserva y de la reserva de grasa. Por esa razón, este método, a pesar de que el gran mito del consumo excesivo de grasa es lo que nos engorda, en este caso no, en este caso sí empieza a ser funcional el consumo de grasas insaturadas primordialmente. Esto no quiere decir que este método sea para todos. Hay 3 casos donde primordialmente no se debería de utilizar y es los que te quiero mencionar más adelante. Pero es importante que sepas que este método, si lo utilizas de forma responsable y con un buen especialista y un buen cálculo, te puede dar resultados súper efectivos. Ahora vamos con la segunda parte. Ya sabemos qué es keto y cómo funciona y qué es lo que pasa regularmente en el cuerpo cuando yo no consumo carbohidratos, ¿sale? Básicamente, la reducción que nosotros hacemos de carbohidratos es bastante drástica. Un promedio, te voy a decir lo que más o menos debería consumir un cuerpo en un estado normal, sin un estado de dieta. Son porcentajes muy específicos. Por ejemplo, en el caso de la proteína, debería nomás llegar en el consumo diario al 15% de toda nuestra alimentación. En el caso de los lípidos, un 25% de toda nuestra alimentación. Y en el caso de los carbohidratos, un 60%. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me meto un régimen keto? En el régimen keto lo que yo hago es aumentar la proteína, el porcentaje de proteína, el porcentaje de grasa y disminuir a una cantidad mucho más pequeña el porcentaje de carbohidratos, ¿vale? Ahora te quiero mencionar quiénes no deberían ni siquiera de pensarlo, a mi criterio y a criterio de algunos otros especialistas. Se ha comprobado que este método hace muy buena sinergia en la disminución de triglicéridos y de colesterol y muy buen resultado respecto a el síndrome de deficiencia de la insulina. Sin embargo, de resistencia a la insulina, perdón. Sin embargo, hay otros estudios que también contradicen estas teorías y como es un método muy joven, yo recomendaría que en pacientes que tienen hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia o en este caso un paciente que está utilizando insulina,
yo no recomendaría que utilizáramos este método. Hay que tener mucho cuidado con pacientes que tienen problemas con glucosa. Recuerda que estás quitando carbohidratos y si este paciente tú no hiciste una buena auscultación, no hiciste una buena historia clínica, tal vez ni siquiera te enteres que está utilizando insulina y le hagas un golpe bajísimo en la glucosa y le dé una hipoglucemia. Entonces yo recomendaría que en el caso de los pacientes que tienen ese tipo de padecimientos, mejor nos detengamos antes de utilizarlo o hagamos una muy buena exploración. En pacientes que están amamantando, por ejemplo, también no es recomendable, o pacientes con presión alta. Como te dije, hay algunos especialistas o algunos colegas que deciden utilizar el método keto con chicharrón y con cosas muy saturadas, que pudieran llegar a generar también aumento en el colesterol LDL, que es el colesterol malo, ¿no? Entonces, no te lo recomiendo tanto. Esos son algunos padecimientos. Si mencionaste cáncer, VIH, pues sabemos que esos tipos de padecimientos pues ya tienen una dieta muy específica, ¿no? Ahora, ¿qué voy a comer en la dieta keto? Eso es súper importante, porque en muchas ocasiones nos dicen, oye, vente al keto y es grasa saturada. Es res con mucha grasa, con churrasco, es hacerte unos tacos llenos de grasa, es hacerte unos tacos llenos de manteca, y eso no está muy bien. Ahí yo recomendaría que ese especialista no está muy preparado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar el consumo de... Voy a empezar por lo que más me llama, que es el caso del aceite. Vamos a utilizar aceites, primordialmente aceites en crudo. Podemos usar, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de ajonjolí. Podríamos llegar a utilizar hasta la mantequilla para sazonar nuestras verduras. Vamos a utilizar verduras con muy bajo índice glucémico. Yo te recomiendo que utilices calabazas, que utilices espárragos, que utilices jitomate, que utilices brócoli, que utilices pimientos, lechuga, coliflor. También te recomiendo que utilices quesos. ¿Qué tipo de quesos? Los quesos bajos en grasa, pero también podríamos llegar a meterle un poquito tal vez de mozzarella, un poquito de quesillo, queso Oaxaca, un poquito de manchego, obviamente con una buena combinación con nuestras ensaladas, ¿no? ¿Qué otro tipo de carnes? Entremos a carnes. Mira, la carne, tomo mi reserva respecto a la gran cantidad de puerco, sí se puede utilizar. Sin embargo, yo no te recomendaría que cargues tu dieta sobre el puerco nada más. Utiliza carnes blancas, utiliza pollo, utiliza pescado, utiliza res, utiliza puerco, pero primordialmente la pulpa de puerco, para que no sea demasiada cantidad de grasa saturada. Además de eso, vamos a utilizar también pescados. En este caso, pescado y marisco, pero primordialmente el pescado de aguas muy heladas. Yo te recomiendo salmón primordialmente, te recomiendo la mojarra, te recomiendo, todos los frutos del mar de ese tipo. Cuando la dieta se basa en este tipo de alimentos, nuestro objetivo se logra muy padre. Y quiero dejarte muy en claro lo siguiente: aguacate. Aguacate es una súper herramienta en este tipo de régimen. La puedes utilizar desayuno, comida, cena, súper herramienta el aguacate. El huevo es una súper herramienta también. Todos estos alimentos que te acabo de mencionar, no quiere decir que con esto yo agarro, tomo nota, digo, eso es mi régimen keto. No, son los alimentos que se utilizan. Sin embargo, si yo no tengo un cálculo y yo no lo estoy comiendo de una forma adecuada, puedo generar una vitaminosis, ¿no? Porque estoy quitando también otro tipo de alimentos como las frutas, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Sí hay frutas que podemos utilizar, como las moras azules, como las fresas, como las cerezas, natural obviamente, sin nada de almíbar. Las frutas, los clásicos frutos rojos, ¿no? Esos son frutos que sí podemos utilizar, pero tenemos que tener cierta medida y un buen menú para que de esta manera logremos nuestro objetivo, ¿sale? Ahora, vamos a lo que no podemos utilizar. Frutas. ¿Qué frutas? Básicamente todas. Vamos a quitar frutas y nos vamos a quedar con frutos rojos. Obviamente el guineo, la manzana, la papaya, todos estos frutos pues tenemos que bajarlos, casi eliminarlos. Ahí es el tema de la fibra, por eso te digo que no es para todos los pacientes. Imagínate un paciente con un gran estreñimiento, tendríamos que hacer carga de fibra con verduras, ¿no? Las papas, la pasta, las papitas, la cerveza, las bebidas alcohólicas, el arroz, el pan, galletas, gaseosas, barras de chocolate, pasteles, todo lo que tenga carbohidrato no es una buena herramienta en el régimen keto.
¿Sale? Entonces esto es súper importante. Voy al último tema. Básicamente, en el régimen keto es un poquito complejo para la hora de elaboración de un menú. ¿Por qué? Porque tenemos que disminuir entre un 5 y un 10% más o menos los carbohidratos. Y casi todo tiene carbohidratos. Del consumo diario, perdón. Tenemos que manejar entre un 15 y un 25% de proteína para no pegar al riñón. Y tenemos que manejar un 75% de grasas. Y de esas son grasas insaturadas y saturadas. Entonces, este cálculo es un poco complejo. Por eso yo te recomiendo que no te metas este método a tú solo o con las dietas que ves en internet. Tienes que ir con un especialista para que no vayas a tener un problema. Y además de ello, tenemos que tomar en cuenta qué vamos a beber. Vamos a quitar bebidas azucaradas y vamos a concentrar tés, café, agua de limón con chía, agua de Jamaica sin azúcar. Esas van a ser nuestras bebidas en este tipo de régimen para tener un excelente resultado. Ahora, quiero que cuando tú veas este video me pongas tus comentarios y me digas: quiero saber de esto, quiero que me des información sobre esto, y te voy a poner más o menos una guía keto en la descripción. Así que comenta en la descripción, pon abajo: oye, quiero saber estos datos, no seas mala onda, y con mucho gusto te voy a responder, ¿sale? Así que recuerda, nuestro video de la semana, el día de hoy, fue elaborado para que te informes. El siguiente será de ejercicio y el siguiente será de más cosas que quiero que tú me propongas. Así que ya sabes, la nutrición es lo de hoy.